Buenas tardes mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor y es un gozo poder compartir con ustedes también nuevamente la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen por favor a Colosenses, la carta que vi la semana pasada. Quiero continuar con algunos versículos para hablar acerca de la importancia de tener un fundamento en el Evangelio de Cristo. Eso es lo que quiero compartir con ustedes, solamente desde el versículo 12, 13 y 14, más centrado en el 13 y 14, de la importancia de tener un fundamento en el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Eso es lo que quiero también demostrar en este texto, que claramente se evidencia. La vez pasada que me tocó el devocional, yo les hablé acerca de la importancia de poder orar los unos por los otros. Y vemos en el versículo 12 que de esa oración debe ir acompañado con una acción de gracias al Padre. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Entonces vemos que debemos dar esta acción de gracias acompañado con la oración, porque ahora somos parte de la herencia, somos parte de la convivencia, de vivir eternamente con todos los santos, juntamente con Cristo. Y esto es a través del sacrificio que hizo Cristo. Y esto es lo que vamos a ver en el versículo 13 y 14. El cual, versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces lo que quiero compartir con usted en esta hora es un fundamento basado en el Evangelio de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros. Y esto es lo que lo vemos claramente en estos versículos 13 y 14. Entonces dice la primera parte, el cual nos ha librado de la potestad del aire. La palabra librado también se traduce como rescatados. Entonces quiere decir que nosotros estábamos perdidos. Estábamos en un lugar incapaces de poder salir por nuestros propios medios. Eso es lo que podemos entender de esto. Él nos ha rescatado y vemos claramente en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, lo que se narra acerca de el hombre, cómo es. Entonces vemos que el hombre está muerto en sus pecados, el hombre está enemistado con Dios, el hombre está fuera de la gloria de Dios, como vemos también más adelante en Romanos, que se nos dice que por cuantos todos pecamos estamos destituidos, estamos necesitados de la gloria de Dios, no somos parte de. Y vemos claramente de que el Señor nos ha rescatado de esas tinieblas, nos ha enviado una cuerda, inclusive podríamos decir que Él mismo es la cuerda que ocupa para sacarnos, para sacar de la inmundicia, podríamos decir, de nuestros pecados, de vivir conforme a la carne, nos saca de la potestad de esas tinieblas donde hay oscuridad, donde hay pecado, donde está gobernado por Satanás. Entonces vemos que el Señor Jesucristo primeramente, este fundamento en el Evangelio, se trata de que Él nos ha librado de las tinieblas, de Satanás. Entonces, desde el principio vemos que Adán tuvo una separación. Tras el pecado que cometieron junto a Eva, hubo una enemistad con Dios y eso se traspasó a todos los hombres. El hombre común y corriente no busca hacer lo bueno. Y eso es claramente también en Romanos se ve de que no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces vemos que estamos necesitados de la gloria de Dios, estamos necesitados del Señor, pero el hombre natural no está apto para poder buscarle, porque no quiere buscarle, porque su naturaleza no busca la gloria de Dios. Entonces vemos que el Señor interviene, el Señor tiene que hacer algo en nosotros para que nosotros podamos ir a donde Él. Él nos viene a buscar, no nosotros vamos a buscarle a Él. El Señor interviene, dice que Él nos ha librado, Él nos ha rescatado de las potestades de las tinieblas. Entonces vemos que nosotros, al ser rescatados de nuestros pecados, vemos que ya hemos pasado de muerte a vida. Él nos ha sacado de esas tinieblas de muerte y nos ha dado vida. Y esto nos demuestra que la persona que está en Cristo ya fue librada, librada de la pena del pecado. Ahora ya no vamos a ser condenados por nuestros pecados, porque Cristo, el que nos rescató, ha muerto por nuestros pecados.
Y vemos claramente en Romanos capítulo 8, versículo 1, la primera parte, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, claramente vemos que no hay condenación gracias a la liberación que tuvimos por el Señor Jesucristo. Y sigue el texto. El texto sigue diciendo: y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces vemos claramente que acá en un cambio nosotros de Señor podríamos decir que servíamos antes al pecado, a la carne. Teníamos ese era nuestro rey o nuestro gobernante, podríamos decir. Hacíamos cosas que no glorificaban al Señor. Pero vemos que ahora nos has trasladado de ese dominio de pecado, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, donde reina Cristo, donde reina la santidad, la perfección. En ese lugar estamos nosotros, donde vamos a morar eternamente. Ese es el Evangelio de Cristo, que Cristo se sacrificó por nosotros y nos ha dado gratuitamente la salvación, no por merecerlo a nosotros, sino porque Él lo hizo por amor a nosotros. La gracia es algo que quizás no podemos comprender acá en la tierra, pero vemos que gracias a ese sacrificio vamos a nosotros estar morando con Él eternamente. Versículo 14. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. La redención se quiere referir a una propiciación, a un rescate, como veíamos anteriormente. Él nos ha librado, Él nos ha rescatado, y ese precio de ese rescate fue su propia vida, la vida de Cristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue el pago, esa propiciación por el pecado fue por Cristo. Y si me acompañan rápidamente a Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos claramente que Él nos vino a rescatar. Ese fue el rescate, fue esa propiciación, el derramamiento de su sangre a favor nuestro, para que nosotros pudiéramos tener esta vida eterna y gozarnos juntamente con Él. La propiciación es cubrir el pecado, podríamos decir también. Bueno, en el Antiguo Testamento el animal muere simbólicamente por el hombre, y uno tenía que poner, la persona tenía que poner sus manos sobre el animal para poder decir que se traspasaba ese pecado a ese animal que iba a morir, que iba a ser sacrificado. Entonces vemos que esta sangre derramada del animal limpiaba el pecado, o sea, cubría el pecado. Pero vemos que eso era en el Antiguo Testamento y eso se tenía que hacerse constantemente. Pero vemos que este sacrificio, este rescate fue de Cristo y fue el único rescate que nosotros necesitábamos. Ahora no necesitamos hacer sacrificios, no necesitamos hacer alguna cosa más que ir delante del trono de Dios a través de Jesucristo para pedir perdón. Y eso solamente gracias al rescate que el Señor hizo por nosotros. Entonces el sacrificio de Cristo nos llevó a ser perdonados por nuestros pecados. Y nosotros debemos hacerlo en acción de gracias, como veníamos diciendo. Debemos agradecer a Dios todos los días de nuestra vida, porque Él nos salvó, porque Él se fijó en nosotros. Ahora nosotros somos limpios del pecado, no somos más castigados, o no vamos a ser castigados por todos los pecados que hemos cometido, porque Cristo ya pagó por ellos. Ya pagó por ellos en la cruz. Vemos más adelante en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice claramente, anulando el acta de los decretos, o sea, todas las cosas que estaban anotadas como pecado en nuestro nombre, esa es la idea, que no era contraria, quitándola de en medio, dice que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, Cristo murió por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, los que hemos cometido o los que cometimos en el pasado, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Por eso, nuestro fundamento
debe estar en el Evangelio de Cristo, en lo que dice su palabra acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos estar firmes en saber lo que es el Evangelio. El Evangelio lo vemos claramente en estos dos versículos y lo vemos también a lo largo de su palabra, de que el Señor Jesucristo nos ha librado de la potestad del aire. Ahora estamos en otro reino, en el reino espiritual, en el reino eterno, juntamente con Cristo. Vamos a gobernar eternamente. Y en la persona que nos ha dado esta redención es Jesucristo, que hace a través de su sangre, por el cual son perdonados nuestros pecados. Entonces recuerde siempre, hermano, agradezca al Señor por su salvación, que muchas veces quizás pasamos por alto cuando nos dedicamos a orar o cuando tenemos que orar a nuestro Señor. Siempre le entregamos peticiones, cargas, pero nunca le damos gracias por lo más valioso que nos ha dado, que es la salvación. Así que le animo, hermano, a que en este tiempo de devocional, de orar al Señor, ore y agradezca al Señor por su salvación, por lo que el Señor le ha dado de forma gratuita. No es algo que usted tuvo que trabajar para conseguirlo, sino que solamente por su gracia, por su misericordia se fijó en nosotros y nos ha salvado y nos ha sacado de esta potestad de las tinieblas, de este reino guiado por el pecado. Así que le animo, hermano, a que pueda eso y recuerde siempre, nosotros como creyentes debemos saber qué es lo que es el Evangelio. El Evangelio debe ser algo natural en nosotros de poder saberlo, de poder comunicarlo a otros. Así que le animo también en la lectura diaria de la palabra del Señor que pueda ver estas sombras que podemos también ver desde el Antiguo Testamento, que se nos habla acerca de un Mesías, de un Salvador, de un Redentor. Y eso es solamente una figura clara de Jesucristo. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento, todo lo que hizo Jesús, y vemos claramente el relato de cuando entregó su vida por nosotros. Entonces agradezcamos a nuestro Señor y sigamos siempre atentos a este fundamento que es el Evangelio, que vemos claramente que en este mundo se puede hablar de muchos evangelios que pueden estar saliendo, que dicen la buena noticia, pero la buena noticia está en su palabra, no en otras palabras de hombre, como vemos claramente en Gálatas, que se dice que si otra persona o un ángel del cielo viene a anunciar otro evangelio diferente, sea anatema, algo diferente a lo que ha sido nombrado en la palabra del Señor, porque eso es lo único que el Señor Jesucristo nos ha dejado para que nosotros vivamos conforme a lo que Él quiere en este mundo. Así que, hermanos, le animo a que pueda seguir orando por estas peticiones que siempre ya se han presentado. Ore por sus hermanos, ore también por usted y dele gracias al Señor por su salvación. Gracias a nuestro Señor. Y bueno, a alguna persona que quizás no entiende todavía qué es el Evangelio, espero que haya podido entender de lo que Cristo hizo a través de su sangre por sus hijos, y pueda confiar y pueda creer en lo que el Señor Jesucristo hizo por su vida. No sé quién más ve estos devocionales, quizás personas que no conocen al Señor, y espero que en este caso, si alguien está viendo y no conoce al Señor, que el Señor pueda transformar su vida, que el Señor pueda hacer que usted comprenda lo que dice su palabra, que es algo importante. Todos nosotros lo basamos en lo que dice su palabra, no en lo que nosotros decimos como comentario. Todo lo encontramos en su palabra. Así que le animo, hermano, amigo, que pueda entender o pueda orar a nuestro Señor pidiendo perdón por sus pecados, y a nosotros como creyentes agradecer al Señor por lo que ya hizo por nosotros. Mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho y les guarde y les siga sosteniendo durante todo este tiempo. Bendiciones.